¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues vamos a continuar con el tema de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. La siguiente, por favor. Bueno, la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología trae una definición universal de lo que es infarto del miocardio y esta la define como la detección de un aumento o un descenso de los valores de los biomarcadores cardíacos, que marcadores tiene que estar por encima del percentil 99. Y también que se presente uno de los siguientes parámetros que voy a mencionar, como sería síntomas de isquemia, que haya cambios en el segmento ST, que se presenten ondas Q, que haya evidencia por imagen de la pérdida del miocardio o que por medio de la angiografía pues se identifique un trombo intracoronario. En el Harrison viene esta imagen, bueno, sí, como esta imagen, en donde menciona que cuando se evalúa por primera vez a un paciente con dolor isquémico, el diagnóstico provisional va a ser un síndrome coronario agudo. Y este dolor isquémico va a estar dado por la disminución repentina del flujo sanguíneo en la arteria afectada y pues que esta disminución, perdón, del flujo va a ser por una oclusión, ya sea total, como se ve en la imagen de la derecha, o parcial, como se ve en la imagen de la izquierda, y esta oclusión va a ser por un trombo. Con un electrocardiograma de 12 derivaciones, nosotros vamos a identificar si hay o no una elevación del segmento ST, y si no hay elevación del segmento ST, pues el diagnóstico sería una angina inestable o un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Y para diferenciar uno del otro se van a utilizar los biomarcadores cardíacos. Y en cambio, si hubiera una elevación del segmento ST, el diagnóstico final sería un infarto del miocardio con onda Q o sin onda Q. Y aquí los biomarcadores cardíacos nos ayudarían a identificar o a valorar la magnitud, la magnitud del infarto. También menciona la guía de práctica clínica que se realiza un diagnóstico de infarto al miocardio cuando el dolor isquémico dura mínimo 20 minutos o más y cuando no responde a nitroglicerina. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la fisiopatología, aquí pues como ya mencioné, eh, pues para empezar se va a presentar el dolor isquémico, que este va a ser por la disminución del flujo ocasionado por el trombo, pero el trombo se forma debido a una ruptura en la placa aterosclerótica. En el lugar donde estuvo esta eh, rotura de la placa se va a depositar una capa de plaquetas, además de que algunos agonistas también van a estimular la activación de los trombocitos. Estos agonistas serían como la colágena, la adrenalina o la serotonina. Y esto ocasiona que se produzca y se libere tromboxano A2, que va a producir aún más la activación de las plaquetas y que también puede que haya cierta resistencia a la fibrinólisis. La siguiente, por favor. Bueno, después de la activación de las plaquetas, aparte de que se produce y se libera tromboxano A2, también va a haber un cambio en la conformación del receptor de glucoproteína 2B y 3A. Y este cambio es que va a pasar a un estado funcional en donde va a tener una mayor pues, avidez por las secuencias de aminoácidos en proteínas adherentes solubles, que en este caso pues sería el fibrinógeno. Y este va a tener la capacidad de unirse a dos plaquetas al mismo tiempo, por lo que genera enlaces cruzados y la agregación plaquetaria. La cascada de coagulación se va a activar y esta activación va a estar dada por el factorístico, que va a quedar, que va a quedar expuesto en el lugar de la lesión. Y esto hace que se active también los factores 7 y 10, que al final termina esto en una conversión de protrombina a trombina y de fibrinógeno a fibrina. Y al final de lo que pasa, pues es lo que nos produce la oclusión en la arteria coronaria por un trombo que va a tener agregados plaquetarios y cordones de fibrina. La siguiente, Robert.
Y este daño al miocardio causado por la oclusión va a depender de diferentes cosas, de diferentes factores. El primero de ellos es el territorio que irriga el vaso que está siendo afectado, también el hecho de que si la oclusión es total o parcial, cuánto ha durado la oclusión de la arteria, la cantidad que aportan los vasos colaterales. Esto se menciona porque cuando la estenosis de las arterias es de evolución lenta, menciona que pues no se va a presentar una elevación del segmento ST porque por lo mismo de que es lento va a permitir que se desarrollen vasos colaterales pues para tratar de aminorar la falta de pues del riego sanguíneo que está llegando a la zona afectada. También la demanda Eso, de perdón, oxígeno por parte. perdón, eso es Sí, muy doctor. importante en los pacientes con diabetes, ¿no? Ya lo habíamos comentado, no recuerdo si fue con ustedes, los diabéticos tienen una evolución crónica de la placa de ateroma y eso les permite que cuando la obstrucción llega a cierto porcentaje, un 80, un 90%, esa hipoxia generada por esa estrechez permite la angiogénesis. Se considera que después de 6 meses de hipoxia, o sea, si esta placa va evolucionando lentamente, después de 6 meses de estar creciendo, va a generar angiogénesis. Y son esos casos de los pacientes que nunca se dan cuenta que tuvieron un infarto hasta que les toman un electro y les dicen, oye, pero tú ya tuviste un infarto. Sí, pero no tuve dolor, no tengo síntomas, no hubo ninguna condición aparente de sintomatología y es posible que ese vaso se haya obstruido lentamente, pero haya generado nuevas vías, nuevas arterias de menor calibre. Obviamente las arterias que se generan en la angiogénesis no son iguales al vaso original, son arterias más delgadas, son arterias más estrechas, pero de alguna manera suplen ese territorio y entonces el paciente puede no tener angina como tal o una sintomatología mínima. ¿Vale? Listo. Bueno, lo que es el cuadro inicial, pues obviamente la molestia más frecuente y por la que van a llegar los pacientes, pues es el dolor, que lo van a definir como profundo. Este, este va a ser visceral, van a tener una sensación de pesantez, va a ser constrictivo y opresivo. También otros pacientes lo definen como punzante o quemante. Y este tiene que ser, bueno, va a ser intenso y duradero. La guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología dice que el dolor tiene que durar un mínimo de 20 minutos y el Harrison menciona que tiene que durar mínimo 30 minutos. También, bueno, el dolor va a aparecer en la zona central del tórax y en el epigastrio. Y se puede irradiar. Y dice que es muy importante también el diferenciar a qué lugares se irradia el dolor, porque por ejemplo en pacientes que se les va a diagnosticar la pericarditis, el dolor se puede irradiar al trapecio. También el dolor se va a acompañar con debilidad, diaforesis, náuseas, vómito, ansiedad y pues la sensación inminente de muerte. La siguiente, Robert. Doctora, yo tengo una duda. Dígame. Ya ve que había mencionado que en los pacientes diabéticos, bueno, y también se dice que en los pacientes que tienen mayor edad no se presenta como tal el dolor, Ajá. pero no hay ninguna, no sé, algún signo o algún síntoma que podamos decir que nuestro paciente esté cayendo en paro, o únicamente hasta nos damos cuenta hasta urgencias en donde ya se, no sé, fibrila o se le hace un electrocardiograma y vemos que está en paro. Pues ustedes deben ser muy astutos ahí en el interrogatorio, ¿no? Por eso esto es un síndrome, porque no es un solo signo, un solo síntoma el que te va a indicar qué tan grave está tu paciente. Hay pacientes diabéticos que llegan por náuseas y vómito, diabéticos por náuseas y vómito, y a veces con epigastralgia, a veces, ¿no? Y muchas veces el médico familiar va, le da un omeprazol y lo manda a su casa. Honestamente, son cuadros muy variables y te voy a comentar un caso que yo tuve, yo como cardiólogo en urgencias, llego a valorar un paciente, el hermano, en el interrogatorio, el paciente no era diabético, no era hipertenso,
no era dislipidémico, era un deportista, era un señor de 60 años que él se dedicaba a hacer deporte, era político, pero se dedicaba a hacer deporte 5 o 6 veces a la semana, por lo menos 1 hora, jugaba squash, ¿no? Y nunca había tenido síntomas, pero resulta que un mes antes su hermano mayor tuvo un infarto y una muerte súbita y no lo sacaron, no pudo salir adelante. Después de él, después del hermano mayor, el hermano menor, o sea, él era el de en medio, eran 3 hermanos, el mayor tiene una muerte súbita, el hermano menor es gordito, también es político, mucha comida y muchos factores agregados, y tiene un cuadro sugestivo de angina, lo cateterizan y resulta que las coronarias están normales. Y entonces este paciente empezó de pronto con un malestar en la garganta, que la verdad parecía una faringitis, una faringoamigdalitis. Parecía como tal, al señor le dolía el deglutir, tenía 2 horas con esa molestia, pero a él se le hacía muy raro porque no había tenido tos, porque no había tenido ningún síntoma de infección de vías respiratorias y solo tenía esa sensación de dolor al deglutir. Y ante el antecedente de los hermanos, pues decidió mejor ir al hospital. Y la verdad es que como, pues sí, por el antecedente de los hermanos y por ser un paciente recomendado, pues dijeron, pues hágale toda la batería de estudios. Y le toman un electro y, oh sorpresa, se estaba infartando, ¿sí? Con 2 horas de evolución. Entonces, es algo que tú dices, no era diabético, no era hipertenso, no tenía lipidemia, era joven, pero tenía un problema familiar, ¿no? Tenía ahí alguna situación familiar que favorecía estos eventos de infarto y su sintomatología fue muy vaga, fue muy vaga. Entonces, este tipo de pacientes que salen del promedio, de lo típico, se vuelven más difíciles para un diagnóstico. Y de verdad que si a este paciente no le hubiéramos hecho caso y no hubiéramos hecho toda la batería, pues lo hubiéramos mandado a su casa con algún analgésico, ¿no? Muy probablemente. Y así nos pasa con muchos diabéticos. Llegan que solo sienten un disconfort en el pecho, que sienten náuseas, vómitos, dolor epigástrico, pacientes que solo sienten cansados, que no tienen fuerza, pero que al irlos interrogando resulta, sobre todo los diabéticos, pues que sí, que ya tienen algunos síntomas como esa disnea, asociados al esfuerzo. ¿Verdad? Es un poquito de astucia, es un poquito de recabar todo el historial posible del paciente, y en esos casos no nos quita nada tomarle un electro a ese paciente, monitorearlo, tomarle un electro. Todo paciente que llegue con factores de riesgo, si un cuadro sugestivo de angina, aunque no sea francamente angina, lo mejor es tomarles un electro, no nos quita nada. Y descartar que en ese momento no tenga un síndrome coronario agudo. Puede ser que tenga angina, pero vaya, no se está infartando y no hay que hacer un procedimiento más grave en ese momento. Entonces, pues les digo, no es fácil, no todos llegan con el cuadro clínico típico y esos pacientes son los que pues debemos, esos atípicos son los que debemos tener más cuidado al evaluarlos. Y estos pacientes que llegan por cuadros atípicos, tuve otro paciente que lo único que sentía era ardor en las manos, te lo juro, él caminaba, él trabajaba y lo único que sentía era el ardor de las manos. Así se manifestaba su angina. Entonces, cuando se cateteriza y le abren la arteria y se maneja, después para mí era difícil evaluar el seguimiento, porque estos pacientes se pueden volver a infartar, ¿no? Entonces, mi única condición o lo más importante siempre ha sido, ¿cómo fue el cuadro inicial de este paciente? No, pues que mi problema era gástrico, o que mi problema eran las manos, o que mi problema era el sudor. Bueno, eso ha vuelto a repetirse porque es el único síntoma que el paciente relaciona con angina, ¿no? O sea, es difícil tener un seguimiento con ellos, pero no va a ser el típico paciente que llegue con el dolor de 20 minutos o 30 minutos. La literatura va a variar, unos dicen 20, otros dicen 30, pero aquel paciente que te dice, llevo 6 horas con esta molestia y el electro no tiene cambios, o las enzimas no se elevan, pues difícilmente, eso no es un síndrome coronario. Muchas gracias, doctora.
Ándale, seguimos, por favor. La siguiente, Robert. Sí, sí, gracias. Bueno, los datos a la exploración física, aquí vamos a mencionar pues obviamente el dolor, el paciente va a presentar ansiedad e inquietud, también va a intentar pues moverse el pecho o pues realizar ciertos movimientos para aminorar el dolor que está sintiendo, palidez, va a ser difícil palpar el choque de punta, así como vamos a tener que el volumen del pulso carotidio suele disminuir y eso pues se refleja en un menor volumen sistólico. También vamos a encontrar signos físicos de disfunción ventricular, que puede ser la aparición del cuarto y el tercer ruido cardíaco, así como una menor intensidad del primer ruido. También, ¿le picas uno, Robert, por favor? También menciona que en algunos pacientes, durante las primeras horas después de haber sufrido un infarto, lo que es la frecuencia del pulso y la frecuencia arterial van a permanecer normales. También menciona que dependiendo pues la zona infartada, como por ejemplo si es un infarto en la cara anterior, los pacientes van a tener unas manifestaciones de hiperactividad del sistema simpático, que sería taquicardia e hipertensión. Y si es un infarto en la cara inferior, son manifestaciones de la hiperactividad parasimpática, lo que sería hipotensión y bradicardia. La siguiente, Robert. Bueno, vamos a hablar de los laboratorios y el libro menciona que va a ser importante el conocer la fase cronológica del infarto, que van a ser 3, que es la aguda, que es de las primeras horas al séptimo día, la segunda es cicatrización en evolución, que es del día 7 al 28, y la cicatrización completa, que es a partir del 29, porque menciona que a partir de esto pues se tienen que valorar los resultados que salgan en los estudios. Y los métodos que vamos a utilizar para confirmar el diagnóstico van a ser pues, un electrocardiograma, marcadores cardíacos séricos, estudios de imagen e índices inespecíficos de necrosis o inflamacionística. De lo primero que vamos a hablar es de electrocardiograma. Por favor, Robert. Y bueno, en esta menciona que se va a producir una elevación del segmento ST cuando la isquemia es transmural, por lo que hace que el vector ST se desvíe en direcciones hacia las caras externas y esto pues provoca la elevación del segmento ST. También depende de qué zona haya sido la infartada para que se refleje en las diferentes derivaciones del electrocardiograma. Por ejemplo, dale la siguiente, Robert. Este es un electrocardiograma de el infarto en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Y aquí vamos a poder observar que en el electro de las primeras horas, el segmento ST se eleva en D1, en ABL y en B4 y B6. Y conforme pues pasen las horas o los días, la elevación del segmento pues va a ir disminuyendo en las mismas derivaciones e incluso van a aparecer las ondas Q anormales y pueden permanecer después de varios días. La siguiente, por favor. Y este es un electrocardiograma, un infarto en la cara inferior del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a tener la elevación en el segmento del segmento ST en D2, en D3 y en ABF. E igualmente conforme vaya pasando pues el tiempo, por ejemplo, después de 24 horas, podemos observar que la elevación no es tan notoria como en las primeras horas. Vamos a tener la aparición de una onda Q y veremos que igual después de varios días esta onda Q va a permanecer y el segmento ST se vuelve isoeléctrico. Él mencionaba, doctora, que muchas veces la onda Q es porque ya queda la cicatriz en el tejido, ¿no? Eso tenía duda. Sí, la onda Q ya es la última fase. Primero, como tú comentaste, la elevación del ST, que nos habla de lesión. El primer cambio es la T negativa, que es la isquemia, luego sigue la elevación del ST y luego viene la fase de necrosis, donde es la onda Q, que ya queda establecida permanentemente, ¿no? Ok. Gracias. La siguiente, Robert, por favor.
Bueno, en lo que son los biomarcadores cardíacos, aquí menciona que pues en el área de la necrosis, este va a liberar los biomarcadores cardíacos que van a pasar al plano intersticial, y cuando los vasos linfáticos del corazón, pues su capacidad se ve rebasada para limpiar o drenar pues esto, el derrame que hubo en el plano intersticial, esto pasa al sistema venoso, a la circulación venosa, y es cuando se pueden detectar los marcadores. Como ya había mencionado, para confirmar que es un infarto al miocardio agudo, las cifras tienen que aumentar por arriba del percentil 99. Aparte de eso, también la bibliografía menciona que puede haber una respuesta inespecífica, que es la presencia de leucocitosis, que sea con predominio polimorfonuclear, y que el número de leucocitos suele fluctuar entre los 12.000 a 15.000. La siguiente, Rob. Bueno, menciona que el biomarcador cardíaco que más se utiliza pues es la troponina, y en este caso la troponina T cardioespecífica y la troponina 1 cardioespecífica, que en circunstancias normales pues no van a estar presentes en la sangre. Y después de un infarto, este puede permanecer elevado de 7 a 10 días. También menciona que incluso hoy en día se puede detectar hasta, o sea, la cantidad de menos de 1 nanogramo por litro en personas que aún ni siquiera han presentado un dolor isquémico. Y lo que es la concentración de creatina fosfocinasa, esta también pues se puede medir, pero es inespecífica porque se puede alterar por otras enfermedades, y también si hay traumatismo en el músculo estriado. La siguiente, por favor. Doc, Dígame. disculpe, tengo dos dudas. Sí. La primera es si la troponina como tal es el biomarcador como que específico para el infarto de agudo con elevación, infarto de miocardio con elevación del ST. O sea, si se usa por eso que acaba de mencionar mi compañera. Bueno, es que dice que no es tan específico porque cuando hay una lesión de músculo estriado, pues pues sube lo que son los niveles. Y no sé, por ejemplo, si un paciente infartado no sé, una venoclisis podría pues aumentar. Y la otra es en cuanto a la creatinina fosfocinasa, si esta es como tal el biomarcador que me va a diferenciar entre una angina inestable y un infarto de miocardio sin elevación del ST. No, hay algo que se llama una curva enzimática, que, vaya, a ver, vamos a empezar. La diferencia entre angina e infarto me la da el tiempo de duración. Si el paciente tuvo un cuadro de dolor de aproximadamente 10, 15 minutos y en ese tiempo llegó al hospital y le toman un electro y tiene cambios en el electro, pero al quitar el dolor los cambios reducen, o si no llegó al hospital, pero el dolor no tardó más de 30 minutos, vamos a poner un tope máximo de 30 minutos, entonces probablemente eso sean cuadros de angina. Si el paciente lleva más tiempo, más de 30 minutos con el dolor, llega al hospital y tomamos un electro y tiene cambios electrocardiográficos asociados al dolor, que puede ser o no típico de angina, entonces estamos obligados a tomar una prueba de laboratorio, porque lo comentó Paola al inicio, hay criterios para el diagnóstico de infarto. Y muchas veces los tres principales son clínica, electro y laboratorios. Pero también nos podemos apoyar en estudios de imágenes, en tomografías, en otras cosas, en una angiografía, pero eso de pronto no lo tenemos a la mano, a la entrada del hospital. Entonces, estos tres criterios, laboratorios, electro y clínica, sí los podemos accesar más fácilmente para hacer un diagnóstico. Si este paciente con dolor torácico llega con más de 30 minutos al hospital y le tomamos un electro, y el electro tenemos un 50% de posibilidades que esté anormal y un 50% de posibilidades de que salga normal. No todos los pacientes infartados tienen un electro anormal, pero bueno, si corremos con la suerte de que este paciente llega con un electro con elevación del ST, pues ya no necesitamos los biomarcadores para esperar esta situación. ¿Por qué? Porque son varios biomarcadores. Está la mioglobina,
creo que ya lo habías comentado también, está la mioglobina, está la CK total, está la CK-MB, que es una fracción un poquito más sensible para corazón, y está la TGO, la DHL y la troponina. La Robert, troponina, dale lo siguiente, creo que viene una gráfica. a ver si quieres pásame esa gráfica. Entonces, la más específica para corazón es la troponina. No es 100% específica, pero es la más sensible. La CK, La siguiente, si quieres, Robert. ponme la grafiquita. No, la siguiente, Robert. Sí. Ahí abajo Esa. dice. Entonces, la mioglobina es la enzima que se eleva más rápidamente cuando hay un daño muscular, pero es muy específica. Ahí sí, desde una punción, un golpe, una convulsión, una inyección, cualquier cosa que haga una lesión muscular te va a generar que se eleve la mioglobina. Es útil porque se eleva en los primeros 30 minutos, pero no es específica. Que tenga una mioglobina alta para mí no significa nada, porque hasta la punción del catéter pudo haber generado esa elevación, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las enzimas que utilizamos. Luego, la CK, la MB y la troponina tienen un ascenso en las primeras 3 o 4 horas. Es decir, si mi paciente llega con 1 hora de evolución y yo le tomo enzimas cardíacas, puede ser que las enzimas me salgan normales y no significa que el paciente no se esté infartando, sino que las estoy tomando en una fase muy temprana. Entonces, nada más eso hay que considerar, que la CK, la MB y la troponina se van a elevar en las primeras 3 o 4 horas, dependiendo de la literatura también mencionan ese tiempo. Y la CK-MB es mucho más sensible que la CK total, porque la CK total también es músculo estriado. La CK es músculo estriado y la MB es una fracción que abarca músculo cardíaco. No es 100% todo corazón, pero si hay una relación de por lo menos 10% en la elevación de la CK y la MB, me habla de que probablemente esa elevación sí es por daño miocárdico. ¿Sí? Y entonces esto se va a elevar a partir de las primeras 3 horas y hasta las 12 horas, el pico más alto, 12 a 24 horas el pico más alto para luego ir reduciendo. Sin embargo, la troponina, que es una enzima más específica para corazón, se eleva, se va elevando. Esta es perdón, aquí lo tienes en esta gráfica. La roja, la curva roja es la de la troponina, y verás tú que se eleva después de las primeras 24 horas, llega a su pico más alto y después desciende para tardar hasta 10 a 14 días en eliminarse por completo. Entonces, esta curva enzimática entre la CK, la MB y la troponina me deben hacer pensar en qué punto está mi paciente. Porque, por ejemplo, si mi paciente llega por dolor torácico, pero resulta que la troponina está positiva como única enzima y la MB y la CK están normales, pero está alta la troponina, la TGO, la DHL, pues quizás estoy viendo una etapa tardía del infarto de mi paciente. La troponina va a estar positiva hasta por 10 días, 10 a 14 días. Entonces, una persona con troponina positiva no significa que se está infartando ahorita. Depende de la clínica. La puedo tener positiva y no significa que el infarto sea ahorita. Entonces, la CK-MB me ayuda a mí para definir el cuadro agudo. La CK-MB y la troponina juntas, positivas, me hablan de un evento agudo. Si la CK total y la MB ya están normales y la troponina sigue alta y la TGO y la DHL están positivas, entonces me habla de un evento antiguo, subagudo, en los 7 días antes, probablemente, ¿no? Entonces, esta curva enzimática no es de una sola enzima. Habitualmente pedimos todas, CK, MB, TGO, DHL y troponina, para definir en qué parte de esta curva está mi paciente. MB no es específica del corazón, pero es la única que me habla de reinfarto. ¿Por qué? Porque CK-MB tiene un pico
a las 24 horas y después desciende. Pero si yo veo un segundo pico a las 48 horas, entonces eso me habla de un reinfarto. Es la única que tiene picos, ¿sí? A diferencia de la troponina, de la TGO, de la DHL, que esas no hacen picos, más que el de máximo ascenso, la MB es la única que me puede hablar de reinfartos. ¿Vale? Todas tienen sus puntos álgidos. Troponina tampoco es 100% cardíaca. Un paciente con falla renal, porque troponina se elimina a nivel renal, pero un paciente con falla renal que tiene una filtración glomerular reducida, pues va a mantener una troponina alta, aunque no sea un síndrome coronario agudo. Entonces hay condiciones, una miocarditis me va a elevar una troponina y no es un infarto, que eso está pasando ahora en COVID. El COVID puede generar miocarditis y elevar troponinas. ¿Y de qué me habla? Pues de un mal pronóstico, porque me está hablando de un daño miocárdico, no por infarto, sino por miocarditis. Pero bueno, pues ahora pues el COVID vino a mover todo, ¿no? Entonces se mueven ciertos parámetros, pero un paciente que no tenga COVID, obviamente la troponina es el más sensible, el más sensible del corazón. Y bueno, ya te adelanté esta diapositiva, Fernanda. No se preocupe, pues ya lo explicó la doctora. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, en los estudios de imagen del corazón vamos a tener a la ecografía, y esta pues, nos va a ayudar a determinar la estructura cardíaca, espesor miocárdico y también las alteraciones en la motilidad. Y con los agentes de contraste pues nos va a ayudar a visualizar lo que es el borde endocárdico, perfusión miocardíaca y obstrucción microvascular. La siguiente, Robert. Doc, yo ahí tengo una duda. ¿Cuál es la indicación para hacer la ecografía transtorácica y cuándo transesofágica? Ok, la transtorácica es la más convencional, es la que tenemos acceso en sitios de hospital y urgencias por la comodidad, ¿no? Un eco transtorácico es suficiente para poder evaluar la movilidad segmentaria, perdón. Para nosotros es suficiente la ecografía transtorácica para poder evaluar la movilidad del ventrículo izquierdo. Acuérdense que cardiopatía isquémica, lo que se ve afectado es el endocardio. Entonces, para valorar movilidad, para nosotros es suficiente el transtorácico. Si el paciente fuera un paciente muy obeso, fuera un paciente que no tiene una buena ventana, o que quizás pienso que además de su infarto, puede haber otro problema valvular que no alcanzo a ver por la mala ventana, entonces pido el eco transesofágico. Pero no es de primera elección el transesofágico, porque en el transesofágico hay que llevar a sedación al paciente, es un poquito más invasivo y obviamente es un equipo diferente, ¿no? Entonces no están de acceso a todos fácilmente. Entonces, en situaciones muy específicas donde queremos ver alguna estructura más a profundidad. Por ejemplo, un paciente, no, fuera de cardiopatía isquémica, un paciente que tiene riesgo de endocarditis y quiero ver si hay una masa ahí dentro del corazón, el transtorácico es poco sensible, entonces debo realizar un transesofágico para llegar más cerca a las estructuras cardíacas. Digo, o a menos que no tuviera una ventana para ver el endocardio, pudiera ser un transesofágico, aunque hay otras técnicas en el transtorácico que nos hacen más evidente las paredes del corazón. Gracias. Sí. La siguiente, Robert. Y pues aquí vamos a tener lo que son los estudios con radionúclidos, que nos va a permitir pues ver la perfusión de las paredes del corazón al pues administrarle al paciente un radioisótopo que se va a distribuir pues conforme vaya el flujo sanguíneo.
Y mencionan que aquí se van a denominar zonas frías, en donde no se vea, pues, ahora sí que no se vea como amarillo o naranja como en otras zonas, como se ve en la imagen de arriba. Y las zonas frías, pues, va a ser donde es la isquemia. Y la resonancia magnética, pues aquí igual se le va a administrar al paciente gadolinio y en un miocardio normal no va a haber penetración de esta sustancia, pero después de un infarto, pues hay como una expansión de esto y permite la entrada de la sustancia, produciendo así que las zonas infartadas van a ser más brillantes que pues las zonas oscuras como se vería un miocardio normal. En esta imagen, bueno, esto es el SPECT, es un gamagrama cardíaco. Se utilizan dos biomarcadores de alguna manera, son radioactivos, acuérdense. Uno es el talio y el otro es el tecnecio. Hay muchos protocolos, hay quienes utilizan rubidio y otras cosas, pero los dos más frecuentes son talio y tecnecio. Estos son mucho más específicos para músculo cardíaco y se toman imágenes igual en diferentes proyecciones. Supongamos que esto debiera ser un círculo, ¿sí? Que el músculo cardíaco debiera ser un círculo y entonces todo debería pintarse así como se ve aquí en naranjita, ¿no? Debería verse todo el músculo cardíaco así marcado. Entonces estos espacios donde no vemos un color significa que no hay una perfusión, no está llegando el radioisótopo porque la arteria está tapada, ¿sí? Eso es lo que me indica el gamagrama, que este territorio está sufriendo. Y se toman diferentes proyecciones para correlacionar, ¿no? Entonces, este puede ser la cara septal, la anterior, la inferior, y se confirma con otras proyecciones. Y la resonancia magnética, bueno, como lo comentó también Fernanda, lo que se pinta en blanco significa que está inflamado, que está sufriendo, a diferencia de lo oscuro, que es la perfusión normal. ¿Sí? A veces el problema es la accesibilidad a este tipo de estudios, ¿no? El costo y la accesibilidad. Pero son estudios mucho más fáciles que un cateterismo, quizás. Aunque el gol estándar del diagnóstico sigue siendo la coronariografía. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, ahora entonces vamos a adentrarnos al tema de qué medidas nosotros vamos a tomar, principalmente en urgencias, cuando pues se nos presente un paciente con un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, hay que recalcar que cuando un paciente pues se infarta, es muy común que aparezcan complicaciones. ¿Cuáles van a ser estas dos grandes complicaciones que aparecen en un paciente infartado? Van a ser las complicaciones eléctricas, como en el caso de las arritmias, y complicaciones mecánicas, como pues, en el caso de un fallo de la bomba, o como por ejemplo una insuficiencia mitral. Y quiero remarcar una complicación eléctrica bastante frecuente en los pacientes infartados, y es la fibrilación ventricular. Esta fibrilación ventricular se le conoce como la principal arritmia letal que puede ocasionar en un paciente infartado. Y obviamente que al presentarse estas complicaciones va a repercutir en un pronóstico sea bueno o sea malo en el paciente. En cuanto a la fibrilación ventricular, hay que comentar, que es una complicación que ha causado y que se le ha atribuido una gran cantidad de muertes extrahospitalarias. Es decir, es muy común. Incluso es más común una complicación eléctrica que una complicación mecánica. Bien. Bueno, ¿cuál va a ser ese manejo que nosotros vamos a tomar en nuestro paciente, con un paciente infartado en el área de urgencias? Y aquí hay que reconocer que es muy importante que el paciente conozca realmente que reconozca esos signos y esos síntomas que está cursando con un infarto,
Y cuando nos llega al área, o más bien cuando está en primer contacto con el equipo médico, lo primero que se le hay que tratar pues es el dolor, porque pues el paciente es muy común y muy característico que en un paciente infartado pues tenga este dolor retroesternal. Hay que saber identificar también cuáles sujetos van a ser candidatos a una revascularización urgente. Y esto es bastante importante porque el tratamiento angular de un paciente infartado es la reperfusión, y pues es bastante importante identificarlo. Y bueno, se nos menciona también que hay que seleccionar qué enfermos tienen un menor riesgo o qué enfermos tienen un mayor riesgo. Y algo muy importante, como la doctora nos había mencionado en el caso que nos estaba diciendo, es que por ningún motivo hay que ser muy minuciosos en un paciente que sospecha de infarto, porque en el caso de dar un mal diagnóstico, pues le podemos dar un alta a nuestro paciente y puede ser que saliendo de urgencias, pues el paciente caiga con un infarto de miocardio. Bueno, como bien les había dicho, el dolor es uno de los, es característico de un paciente infartado. ¿Qué es lo que sucede con el dolor? Cuando el paciente tiene dolor, esto se va a deber porque hay una descarga de sustancias catecolaminérgicas. El corazón empieza a demandar más oxígeno y por tanto el corazón pues empieza a trabajar más. El corazón entra en una fase de estrés y lo que nosotros debemos de hacer pues es inhibir todo eso. Y bueno, se nos menciona que un plan bastante importante es la administración de un antiagregante plaquetario, que es el ácido acetil salicílico. ¿Cuáles van a ser las dosis que se especifican? De 160 a 325 miligramos masticable. Esto se da principalmente masticable por la acción rápida que va a tener. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Pues inhibe lo que es la ciclooxigenasa, y hay una disminución de los niveles del tromboxano A2, que si bien vemos cuando hay una activación plaquetaria, se activa lo que es el tromboxano A2 y pues prolonga lo que es la activación plaquetaria e inhibe lo que es la fibrinolisis. Después de que se le administró lo masticable, es bastante importante que el paciente continúe con el ácido acetil salicílico de una manera indefinida. ¿Cuáles van a ser estas dosis que se recomiendan? Una administración oral diaria de 75 a 162 miligramos. Y algo que también es importante es que si el paciente nos llega con datos de lo que es hipoxemia, pues la oxigenoterapia es una medida que nosotros debemos de tomar, administrar lo que es oxígeno de 2 a 4 litros por minuto dentro de las primeras 6 a las 12 horas. Pero en ese caso es solamente, vaya, este es un manejo de urgencias, ¿no? Sí. Comentando, al paciente se le va a dar un antiagregante plaquetario, en general en los síndromes coronarios agudos, cualquiera que en lo que definimos si es un infarto, angina, con o sin elevación del ST, hay que darle antiagregante plaquetario. La carga, como tú bien lo comentas, son hasta 300 miligramos. Obviamente un diabético con niveles de glucosa en 200, 300, pues preferimos la carga más alta, o contra uno no diabético podemos dar una carga más baja, pero las dosis posteriores a la carga, si ya lo mínimo necesario son 75 miligramos. ¿Por qué? Porque en sector salud tenemos tabletas de 300 miligramos y el problema es que va a generar un problema gastrointestinal, va a generar gastritis a largo plazo, ¿no? Entonces, no siempre requerimos los 300 miligramos. En un futuro, lo ideal es mantenerlo con dosis bajas porque va a ser permanente. Y en el tratamiento de urgencias también parte de la condición es que el paciente sature arriba del 90%. Ese es el objetivo. Si el paciente llega por el dolor, por la dificultad para respirar, con hipoxemia, con menos de 90, hay que ponerle oxígeno y vigilarlo. Las primeras 6 horas del evento agudo podemos mantenerlo con el oxígeno y después de ese tiempo es valorar. Si el paciente sigue con las saturaciones abajo del 90, sostener el oxígeno. Si no, si el paciente ya anda con saturaciones arriba de 90, no es necesario mantener con oxígeno suplementario al paciente.
porque a veces resulta que lo ingresan a hospital y el paciente pasa 24, 48 horas con el oxígeno puesto sin requerirlo, ¿no? Entonces solamente es en el momento agudo, en las primeras 6 horas, y después de eso determinar si su saturación es menor de 90, continuarlo, y si no, hay que retirarlo. Gracias, Roberto. Exacto, eso es lo que estoy mencionando, es para pues las medidas que tenemos en urgencia. Igual, bueno, un estudio mencionaba que cuando se combina lo que es el ácido acetilsalicílico con la streptocinasa, tenemos una mejora, o sea, un índice mayor de mejora en el paciente. Sí. Sí. Bueno, lo que les hablaba, pues el paciente entonces pues llega con lo que es el dolor, y como primera instancia, pues la bibliografía nos menciona que podríamos usar el uso de lo que es la nitroglicerina. Una de las ventajas de la nitroglicerina es que pues va a disminuir lo que es la precarga y va a vasodilatar lo que son los vasos afectados, que es lo que realmente se busca. ¿Cuáles van a ser sus dosis? Bueno, la vía va a ser sublingual, se administra hasta 3 dosis de 0.4 miligramos en intervalos de cada 5 minutos. Como ya les mencioné, además de que pues va a disminuir o va a quitar lo que es el dolor retroesternal, pues disminuye lo que es la demanda de oxígeno y mejora el aporte de oxígeno a lo que es el miocardio. En dado caso de que el paciente no sea controlado con el dolor no cese, o el dolor vuelva a reaparecer, se puede usar lo que es la nitroglicerina por vía intravenosa. Ahora bien, un paciente que esté hipotenso, es decir, que tenga una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio, pues está contraindicado el uso de lo que es la nitroglicerina. Bueno, también otro de los analgésicos que pudiésemos usar es la morfina. ¿Cuáles van a ser las dosis que vamos a utilizar de morfina? De 2 a 4 miligramos por cada 5 minutos por vía intravenosa. ¿Cuáles van a ser estos efectos adversos o las ciertas contraindicaciones que podemos tener en la morfina? Va a ser de la vasoconstricción arteriolar y venosa, que esto nos puede causar una éstasis sanguínea, pero que lo podemos mejorar elevando lo que son los miembros inferiores del paciente. También la morfina tiene efectos vagotónicos, es decir, que el paciente puede caer en una bradicardia. Pero, perdón, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto? Pues administrando lo que es atropina a una dosis de 0.5 miligramos por vía intravenosa. Bien, también se nos menciona lo que es el uso de beta bloqueadores adrenérgicos. Esta es por vía intravenosa. Y hay algo que menciona la bibliografía, que pues estos dicen que previenen lo que es un riesgo de reinfarto o que se presente una complicación eléctrica, como en el caso de la fibrilación auricular. ¿Cuáles van a ser las dosis que vamos a manejar en los beta bloqueadores? Pues el más usado es la administración de metoprolol, que van a ser de 5 miligramos, en donde se va a administrar de 2 a 5 minutos hasta 3 dosis. 15 minutos después de que hayamos administrado la vía intravenosa, podemos administrar beta bloqueadores por vía oral, que a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas hasta por 2 días, es decir, hasta 48 horas. Pero la vía oral pues se tiene que iniciar dentro de las 24 horas. ¿Cuándo no podemos utilizar lo que son los beta bloqueadores? O sea, si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, si tiene datos de bajo gasto o si tiene un alto riesgo de choque cardiogénico, es contraindicado usar lo que es los beta bloqueadores. De hecho, en México no existe el metoprolol intravenoso, solamente lo tenemos vía oral. Hace algunos años lo que había era esmolol, pero bueno, ha salido del mercado en México y entonces solo tenemos beta bloqueadores orales, ¿no? Entonces, tenemos que iniciarlos vía oral y a dosis pequeñas, como tú comentas, 25 a 50 miligramos de metoprolol con una frecuencia de cada 6 horas,
las primeras 48 horas para ir con cuidado. Acuérdense que entre la morfina, entre el beta bloqueador y sobre todo en los pacientes que llegan a tener un infarto en la cara inferior, son más sensibles a las bradicardias y al paro cardíaco, ¿no? Entonces, en esos pacientes que tienen un infarto inferior, hay que ir con mucha cautela en el uso de beta bloqueadores. Listo. Bueno, dentro de las estrategias terapéuticas, que esto pues lo voy a hablar de manera superficial porque ya lo hemos visto, nuestra compañera Chu nos marcó a fondo esto, pues es el uso del instrumento básico para pues ver si el paciente se está infartando, pues a mano sería lo que es el electrocardiograma, ver si se presenta una elevación del segmento ST o si no hay elevación del segmento ST. Bueno, pues ese es un electrocardiograma, igual no me voy a detener, nada más podemos ver que hay una elevación del segmento ST. Bueno, ¿cuál es la limitación del tamaño del infarto? Es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos de... Mande. Perdón, ¿me pones tu diapositiva anterior? Ajá. Quiero aprovechar esta imagen que tienes aquí para marcar esto donde están las flechas rojas, pues obviamente nos habla de la elevación, ¿no? Inclusive en este electro, vean ustedes que ya tiene una onda Q, eso significa que ya tiene pues algunas horas que está con esta condición y que va progresando. Este es el típico cambio de elevación del ST. Adelante, sin embargo, esto hace una imagen en espejo, en derivaciones contrarias, con descensos, ¿no? Si yo viera este electro donde también voy a encontrar descensos, pues lo más grave es el ascenso del ST. Esta otra imagen que estoy viendo en la cara inferior es una imagen en espejo de este infarto. Obviamente lo grave es este infarto con elevación y este descenso es una imagen en espejo, ¿sí? Para que no nos distraigamos de pronto cuando veamos y digan, es que el descenso del ST, ¿no? Eso es una imagen en espejo por este infarto que está evolucionando. Ya, Roberto, gracias. Bueno, como bien les decía, ¿qué es lo que cuáles van a ser las cosas que vamos a hacer para que pues limitemos el daño en lo que es el paciente? Y como al principio les había dicho que la reperfusión es sumamente importante porque pues lo que buscamos es restaurar un flujo. ¿Para qué? Pues obviamente, bueno, acá nos dice que para evitar perder también lo que es el área penumbra. Obviamente cuando hay el infarto, la zona central se ve afectada. El área penumbra es todo lo circundante a lo que es el infarto y pues obviamente que queremos que se disminuya lo que es el volumen y limitar lo que es el tamaño del infarto. Una de las especificaciones que nos marca también es el no usar glucocorticoides o utilizar AINES, excepto pues el ácido acetil salicílico. ¿Por qué? Porque pues esto dice que puede entorpecer lo que es la curación del infarto o de la cicatrización del infarto y que tiene altos niveles para rotura de miocardio como complicación. Así es, o sea, en el manejo del dolor, pues no está indicado que pongamos una dexametasona, no sé, Celebrex, un Cousteau, cuestiones de esas, ¿no? Durante el infarto agudo y en un infarto y en las fases posteriores, los AINES únicamente que utilizamos son la aspirina. Todos los demás hay que tratar de evitarlos para no agravar las complicaciones. Bueno, ya son las 9, jóvenes. Lo dejamos aquí y continuamos mañana. A las 10 veo a los chicos de clínica, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Gracias a todos.